Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender cómo crear textos y subtítulos y cómo personalizarlos al máximo. Además, te enseñaré dos técnicas para crear el efecto máquina de escribir, la profesional y una para animar más rápido. También cómo animar un texto en color, al estilo karaoke. Y cómo hacer el efecto pop-up, es decir, que aparezca un texto con rebote. Y para acabar, aprenderás cómo guardar cualquier animación que hayas creado como un preset, para que lo puedas volver a utilizar en tus futuros proyectos sin tener que volver a crearlo desde cero. Y así podrás editar tus vídeos mucho más rápido y sin perder el tiempo. Así que vamos allá. Bien, una vez estamos dentro de Premiere, donde ya hemos creado una secuencia para poder importar nuestros vídeos, imágenes, crear textos o lo que queramos, si queremos crear un texto o un subtítulo, simplemente aprieta la T de texto y clica encima de esta pantalla. Clicamos y escribimos lo que queramos. Yo pondré, por ejemplo, muy buenas. Para aceptar, simplemente clica fuera. Y automáticamente se nos genera una capa de texto que es de color rosa. Para poderla ver bien y hacer un zoom, es decir, trabajar mejor, nos vamos aquí a la derecha y tocamos esta bolita y tiramos hacia la izquierda. Que esto lo que hace es hacer un zoom en el timeline para poder ver la longitud de la capa y trabajar mucho mejor. Para editar este texto, ahora lo que tenemos que hacer es ir a control de efectos, en esta pestaña. Si no tienes esta ventana activada, simplemente te vas a ventana y la activas aquí. Bien, pero ¿por qué no aparece nada? Porque primero siempre tienes que seleccionar la capa que quieres editar. Por lo tanto, seleccionamos la capa de texto y ahora sí que aparecen sus propiedades. Las propiedades de la capa son todas estas, pero las que son solo del texto está aquí donde pone texto. Hay un ojo que podemos ocultar o activar para desactivar el texto y si clicamos aquí en esta pestaña, aparecen todas las propiedades para personalizar el texto. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es clicar aquí en medio para alinear el texto en el centro. Clicamos y ya está, digamos, centrado, no en el medio de pantalla, pero sí que a la hora de escribir, por ejemplo, si pongo cualquier cosa, siempre se va a escribir a partir del centro hacia los lados, como cuando editamos con el Word o cualquier otro programa de editor de textos. Bien, entonces una vez ya tenemos esto activado, vamos a clicar un momento fuera para no escribir y que se borre el nombre, simplemente apretar la V o darle aquí y ahora clicamos encima del texto y aparece como un recuadro azul. Esto nos permite moverlo y ponerlo donde queramos. Vale, pero ¿cómo centramos este texto? Pues hay un truquito. Si aprietas la tecla Control, te aparece como unas guías. La mantienes pulsada y al mover te aparece una guía roja que se te pega como un imán. Y ahí es el centro de la pantalla. Y si quieres en el centro del medio, simplemente subes y te aparece otra guía. Este es un truquito para centrar textos. Incluso si lo haces hacia los lados, también se te pega, ¿ves? Entonces nada, lo dejamos aquí más o menos en medio, a la altura que tú quieras. Y ya tenemos el texto centrado. Ahora, para hacerlo un poco grueso o cambiar la fuente, nos vamos aquí. Yo voy a dejarlo en Tahoma, pero tú puedes clicar y poner cualquier fuente que tú quieras. Para hacerlo un poco más visible, voy a poner Tahoma aquí en Bold, que es como negrita. Y ahora está un poco más gruesa y se ve mejor. Bien, para cambiar el color vamos a ir aquí donde pone aspecto. Y aquí clicamos aquí encima y nos permite fácilmente cambiar el color de nuestro texto. Vamos a aceptar y ya está. Mira, voy a hacer un momento expandir la pantalla para que lo veas bien, ¿ves? Y para poner un degradado, si te lo preguntas cómo se hace, cuando clicas encima tienes que ir aquí donde pone sólido, son colores sólidos. Pero si pones degradado lineal, bueno, o radial, pero normalmente trabajaremos con lineal, te permite poner un degradado con dos colores. ¿Ves? Voy a dejar aquí el color amarillo y ahora clico aquí para poner, por ejemplo, pues un naranja. Pongo así y fíjate, fácilmente hemos creado un degradado a nuestro texto. Si no quieres un degradado, simplemente vuelves a dejarlo en sólido y ya está. Para personalizar más ajustes del texto, simplemente nos vamos debajo del rellenar o el color. Tocamos esta barrita para centrarlo un poco y verlo mejor. Voy a poner un momento la letra de color blanco para que se pueda leer bien el texto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos poner un trazo, un fondo, una sombra. Para activarlo siempre, primero activamos esta casilla. Por ejemplo, activo el trazo y voy a ponerle un trazo de color negro, ya que la letra es de color blanco y quiero que haga contraste, si no es que no serviría de nada. Por lo tanto, clico y pongo color negro. ¿Qué pasa? Que tengo un problema. Como no he puesto ningún vídeo en el timeline, ninguna imagen, pues claro, el trazo no se ve porque el fondo es de color negro. ¿Cómo soluciona esto? Esto no hace falta que lo hagas lo que te voy a enseñar ahora, pero lo hago para el tutorial. Simplemente me voy a proyecto, me voy aquí y voy a crear un sólido, es decir, un color mate, que no es más que un color para un fondo. Por ejemplo, pongo un azul, más o menos, yo qué sé. Así. Le doy OK y se me genera una nueva capa que si la arrastro y le pongo el timeline, es un color sólido. Y en cualquier momento, si das dos veces clic aquí, puedes cambiar, pues eso, el color del sólido que has creado. Entonces, ahora pongo el texto por encima y así podemos ver mejor el texto y su trazo.
Volvemos a efectos. Recuerda que esto no hace falta que lo hagas. Simplemente, mira, para que sepas cómo se hace por si te lo has preguntado alguna vez. Bien, entonces lo que decía, hemos puesto un color para el trazo y aquí tenemos el grosor del trazo. Fíjate, ahora es muy finito, pero si incrementamos esto, podemos tocar hacia la derecha y arrastrar, pues se incrementa el trazo. Incluso si le das al más, puedes crear un segundo trazo. Es decir, siempre que das al más te crea una copia de esto, pero le puedes cambiar el color. Por ejemplo, ahora pondría otra vez blanco o rojo. Y ves, se genera otro trazo. Y lo puedo aumentar un poco también para hacer, pues eso, dos trazos. O cambiar el color si quiero, yo qué sé. Pongo color rojo, no sé. ¿Entiendes, no? Bien. Y para borrarlo le das al menos y ya está. ¿Qué más podemos hacer? Desactivo el trazo y vamos a poner un fondo. ¿Qué es un fondo? Activo el fondo. Un fondo es como, fíjate, es un recuadro que siempre está detrás del texto y esto facilita la lectura. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, un color negro, que sería lo típico, para que se pueda leer bien. Y aquí tienes la opacidad, como siempre, pues menos opaco, más opaco. Y esto es el tamaño. Si clicamos aquí, ¿ves? El tamaño se hace más grande. Esto es muy útil, pues oye, para que se pueda ver bien el texto. Independientemente de si, yo qué sé, imagínate que es el texto blanco y justamente pasa algo blanco por detrás, una pared, lo que sea. Claro, si tú no tienes un trazo o un fondo, a veces no se lee bien el texto. Al poner un fondo, te aseguras que siempre tus subtítulos se puedan leer. Entonces, nada, aquí el tamaño, e incluso esto es para hacer las esquinas redondas. ¿Ves? Si toco este parámetro, las esquinitas se hacen más redondas. Y podrías poner incluso pues otro fondo. No, aquí mentira, solo puedes poner uno. Bien. Luego, ¿qué más? Sombra. Si activas aquí, pues le pones un sombreado, como un Photoshop. Puedes poner un color si quieres. Aquí la opacidad. Esto la distancia. ¿Ves? Esto es el ángulo. ¿Qué más? Tenemos... Bueno, a mí me gusta dejarlo cerca. O sea, no le pongo muy lejos. Y toco los dos últimos parámetros. Este es para hacerlo más grueso, más grande. Incluso simula un trazo. Fíjate. ¿Ves? Podríamos hacerlo simplemente con esto en vez de poner un trazo. Y esto lo que hace es difuminar. Si incrementamos esto, se difumina. Y si lo bajamos, pues se hace más sólido. Incluso si lo bajamos al todo, parece un trazo. Así que incluso solo con la sombra ya podías hacer el trazo y no hace falta que lo actives aquí. Y nada, yo a veces siempre pongo pues o un trazo o un difuminado un poco así, siempre que se pueda leer. Que hay un poco de contraste, ¿vale? Yo te recomiendo que pongas o un trazo, o una sombra, o un fondo. Pero siempre ponle alguna cosa. Bien, y con todo esto, pues ya sabes cómo personalizar al máximo tu texto. Ahora vamos a ver cómo animarlo. Voy a dejarlo así y vamos a ver cómo animar este texto. Bien, vamos a empezar por la animación de máquina de escribir. Pero antes te quiero decir las dos formas que hay para cambiar el tamaño del texto. Porque hay dos pequeñas diferencias. La primera es ir aquí, que no te lo he dicho antes, es el tamaño de la fuente. Este numerito, pues tocarlo, o si no esta rueda que es más rápido, cambia el tamaño de la fuente. Es decir, desde la propiedad de texto. Lo que pasa es que si lo hacemos desde aquí, mira lo que no cambia. ¿Te fijas? Lo que no cambia es el tamaño del efecto que hemos aplicado, sea un trazo, un sombreado o lo que sea. Es decir, se mantiene en la proporción original, ¿ves? Por mucho que lo haga grande, se mantiene pequeñito. Entonces lo que deberíamos hacer es volver a reajustar pues el tamaño, ¿no? de ese trazo, ese sombreado que hemos puesto para que esté igual de grande que el texto. Hago control Z. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si no queremos hacer esto porque somos unos vagos y, oye, tengo que volver a tocar esto? Pues lo que puedes hacer simplemente es la segunda forma, es tocar la escala desde la sección de transformar. Es decir, ahora no estamos tocando la sección de texto, es decir, las propias propiedades del texto, sino de la capa. Y al tocar aquí, también se incrementa el texto, pero fíjate que se incrementa, estoy exagerando, se incrementa a proporción el trazo y la sombra. Por lo tanto, no tenemos que hacer el trabajo. Pero bueno, son dos formas que quiero que sepas esa principal diferencia. Entonces, también se puede hacer si clicas encima, con la V, recuerda, el cursor, y tocando estas bolitas. Puedes ir mucho más rápido y moverlo rápidamente y reajustarlo. Incluso si tocas así, podrías rotarlo. Pero bueno, aquí estamos simplemente para cómo animar los textos. Bien, ya sabemos cómo cambiar el tamaño. Voy a hacerlo más o menos así de grande. Y voy a ponerlo en medio, ¿vale? Aprieto Control para centrarlo en medio. Y voy a poner un título. Voy a poner, por ejemplo, título. Porque vamos a hacer el efecto de máquina de escribir. Por cierto, para separar las letras, dale aquí. ¿Ves este numerito? Esto te permite separar un poco mayor las letras, por si quieres dejar que respiren más. Bien, ¿cómo animamos esto como si fuera un efecto de máquina de escribir? Por cierto, no me gusta que tenga tanto sombreado.
Voy a ponerlo así, da igual, lo vamos a dejar así ahora. Entonces, tiene un poco de truco. No es tan fácil como After Effects, que este programa es mucho mejor para editar textos. En Premiere es un poco gorroso, un poco difícil, pero bueno, se puede hacer. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es dejar una letra. Borramos todas, dejamos una letra. Eso sí, siempre nos ponemos al principio y lo que vamos a hacer es tocar este cronómetro donde pone texto de origen. Clicamos aquí y se crea un keyframe. Un keyframe no es más que almacenar toda la información que hemos tocado, le almacena aquí y se acuerda. Y ahora nos tiramos con las flechas del teclado hacia adelante, pues yo que sé, 2 o 3, el tiempo que tú quieras que tarde en aparecer la segunda letra. Pues no sé, por ejemplo, voy a hacer 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora voy a clicar 2 veces y pongo una segunda letra, que sería la I de título, ¿no? T. Y ahora lo mismo con la tercera letra. Clico fuera, vuelvo a clicar la capa para que no se me escriba y aprieto 5 veces para mantener una misma velocidad. 1, 2, 3, 4, 5. Yo hago 5, pero tú puedes hacer 3, 7, lo que tú quieras. Y pongo pues la tercera letra. L. Y así es la técnica. ¿Ves? Ahora, si clico al principio, mira qué pasa. ¿Ves? Se va escribiendo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que el programa le estamos diciendo, mira, en este punto, pero voy a hacer un zoom aquí, tú acuérdate que solo tienes una letra. Aquí tienes ya 2 letras. Aquí tienes ya 3 letras. Es decir, cada modificación que hagas se almacena. Y este es el pequeño truco para hacer que aparezca letra por letra. Entonces seguirías, y voy a hacerlo así ahora a cámara rápida, para complementar la palabra. Por cierto, he puesto til y sería el título, pero bueno, esto lo arreglo. Te puedes mover otra vez encima de un keyframe para modificarlo. Y ya lo tendríamos. ¿Ves? Tenemos 6 letras y tenemos 6 keyframes. Si le damos a play, tenemos, bueno, empezaría por esta. Fíjate, ¿ves? Por eso la primera no hace falta que la borres, porque cuando llegue ya la capa es como que está desaparecido. Entonces, si damos a play, mira, fíjate. Tenemos este efecto de máquina de escribir. Eso sí, están apareciendo desde el medio, fíjate, porque hemos puesto que está este modo. Recuerda, alinear desde el texto desde el centro. Si quieres que empiece por un lado, es decir, por aquí, y vayan hacia la derecha, deberías poner este modo. Pero tienes que ponerlo en todos. Recuerda, ¿ves? Si yo pongo solo el primero aquí, es decir, lo estoy editando, el segundo, fíjate, ¿ves? Debería ponerlo también. Voy a hacerlo con todos ahora, ¿vale? Me pongo encima, pero voy a hacer un zoom para ir más rápido. Y le doy aquí, me pongo aquí, le doy aquí. A ver, un segundo. Aquí. Y el último, ahí, que cuesta un poquito. Bien, ¿y ahora qué pasa? Pero voy a centrar el texto. Ahora sí que me va a ir hacia la derecha. ¿Ves? Esa es la diferencia. Recuerda, tienes que poner este modo y hacerlo por cada keyframe, porque si no se te va a hacer un poco raro. Esta es la forma de hacer la máquina de escribir. Y si quieres que vaya más rápido, claro, deberías separar los keyframes o juntarlos. Pero si quieres ir rápido porque tienes muchos y no quieres ir uno por uno, un truquito es clic derecho encima, le das anidar, aceptar, y ya te ha puesto como todo dentro de esta cajita. Y para hacerlo más rápido, apretas la R, ¿vale? Y al tocar aquí, te reduce la velocidad. Fíjate, ahora estoy reduciendo esto para que sea más rápido. Fíjate. Al control Z, que quiero que sea más lento, estiro para la derecha. Y ahora va a ir mucho más lento. Pam, 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 pam. Este es un truquito por si no quieres pues volver a la capa original y tocar la instancia de esto. Entonces, esta es la forma de revelar con la máquina de escribir. Lo sé, para títulos es fácil. Si tienes que hacer una frase con este efecto, te puedes morir. Pero te voy a enseñar otra forma para hacerlo más rápido que no es tan bonita, pero funciona. Bien, antes de hacer la segunda animación, recuerda que tenemos que borrar los keyframes que hemos creado anteriormente en caso que tú hayas creado keyframes. Entonces, ¿cómo se hace? Tú puedes pensar, mira, pues selecciono todo, le doy a suprimir y ya está. Así de fácil, Chan, no es tan complicado. Yo no te digo que no, pero hay un problema. Y es que esto está de color azul, el cronómetro que antes hemos activado. Y esto significa
que cualquier cambio que hagamos en el texto de origen, es decir, en cualquiera de estas propiedades, se va a seguir registrando. Y a veces, si tú no te das cuenta, pues te va a dar problemas porque luego cuando das a play te hará cambios raros. Te lo demuestro. Vale, yo he borrado los keyframes y pongo nuevo texto, ¿no? Pongo pues texto. Y yo qué sé, pues empezó a hacer así y luego digo, ay, no, quiero poner textos, yo qué sé, bonitos, no sé, ¿vale? Le doy a play y mira qué pasa. Bueno, imagínate que centro esto, ¿vale? Le doy a play y digo, vale, textos bonitos, no sé qué. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me pone texto? Si he puesto textos bonitos. ¿Por qué? Porque esto está registrando los cambios. Entonces, cualquier cambio que hagas aquí, incluso, mira, el tamaño de la fuente, puedo poner esto un poco más pequeñito. Fíjate. ¿Ves? Ahora este es más grande. Incluso cualquier cosa que hagas de esto dentro de la sección de texto de origen te la cambiaría. En resumen, que lo mejor, hago control Z, es que si tienes keyframes creados y quieres volver a empezar de cero, simplemente toques aquí para borrar todos los keyframes creados, pero lo más importante, que deje de registrar. Clicamos aquí y te dice, oye, ¿estás seguro que quieres borrar todos los keyframes que has creado? Y sobre todo, que deje de registrar los cambios. Le dices, sí. Y ahora cualquier cambio que hagamos no te va a generar, ¿ves? Ningún keyframe. Ya no me genera nada. Por lo tanto, luego, al darle play, no te va a dar errores. Hago mucho hincapié porque a mí me ha pasado una vez y con After Effects, por ejemplo, que es otro programa de Adobe, es mucho más fácil entenderlo. Pero aquí, a veces uno se entera y dice, ¿qué está pasando? ¿Y por qué me está haciendo cosas raras? Y es porque tienes algún cronómetro registrando cambios. Y eso te da problemas luego. Y te prometo que te puede fastidiar mucho y poner muy nervioso o nerviosa. Entonces, nada. Hemos desactivado esto y ahora vamos a animar esto como queríamos, como si fuera una frase. Bien, entonces vamos a poner una frase normal. Clico 2 veces, pongo el texto que esté junto, es decir, 0 de espacio, y voy a poner una frase, ya como si fuera un diálogo. Vale, hola, ahora sí. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? Como si fuera ya un diálogo. Digo fuera para aceptar, o puedes clicar aquí también, aprieto la V, aprieto control para que se me centre y voy a hacer esto pequeño. Por lo tanto, por cierto, tengo que darle aquí. Porque si no, si lo tienes así y le das a esto, es decir, al hacer grande, mira qué te pasa. Me va para la izquierda. ¿Por qué me va a la izquierda? Porque tengo esto activado, ¿recuerdas? Por lo tanto, aprieto aquí y ahora sí que al tocar la escala me la hace desde el centro. Recuerda, si aprietas aquí, ¿ves? Siempre te la hará desde el anclaje. Es una tontería, pero oye, que a veces uno no entiende por qué el Premiere te hace cosas raras. Pues todo tiene un sentido al final. Bien, lo que decía. Hago esto pequeñito, lo centro con control. Ahí estamos. Le pongo un sombreado para que se vea un poco y vamos a animarlo que se revele de izquierda a derecha. Nos vamos a efectos y escribimos barrido lineal. Cogemos el efecto y arrastramos y lo ponemos encima de la capa de texto. Y vamos a control de efectos y se nos ha puesto encima de donde está el texto. ¿Ves? Aquí. Entonces, ¿qué hace este efecto? Es muy fácil. Básicamente, se hace como un barrido que te permite, pues, como hacer una transición y revelar la capa a la que has puesto este efecto. En caso que fuera un vídeo, pues, te desaparecería el vídeo de un lado a otro. En el caso del texto, hará lo mismo con el texto. Es como simular, ¿vale? Entre comillas, la máquina, el efecto de máquina de escribir. Entonces, mira, fíjate, ¿ves? Ahora lo hace de izquierda a derecha, pero podemos cambiar la dirección. Simplemente poniendo aquí 270. Y para hacerlo que revele el texto, vamos a ponerlo al 100%. Y ahora sí, que creamos un keyframe, porque esto sí queremos animarlo. ¿Ves? Creamos un keyframe aquí en el 100%, es decir, finalización de la transición, ponemos aquí un keyframe para activar el registro. Y ahora simplemente lo que yo hago es intentar decir el texto y ver más o menos cuánto tarda. Es decir, darle play y decir el texto. Por ejemplo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y doy pause. Y ahora, cuando he puesto pause, lo pongo al 0% para que se rellene. Entonces nos ha creado dos keyframes, que uno es al 0% y uno al 100%. Dicho de otro modo, que uno es que no se ve el texto y el otro revela. Mira, fíjate. Vamos a play y es muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ves? Esta es la forma un poco bruta, vamos a decirlo así, de hacer el efecto máquina de escribir. ¿Por qué digo es un poco bruta? Porque realmente, fíjate que lo que te hace, claro, te va cortando las letras, ¿ves? Pero oye, si lo pones un poco rápido, ¿ves? Lo pones un poco más rápido, tampoco se nota mucho. Es la forma fácil de animarlo con Premiere, si no quieres ir letra por letra como te he enseñado anteriormente. Si alguna vez lo quieres hacer muy pro, pues yo siempre te recomiendo que utilices After Effects.
Pero entiendo que hay gente que no quiere utilizar este programa, le da miedo, y si quiere ir rápido, pues con este efecto ya te apañas. Y ya está, así de fácil se hace el efecto máquina de escribir. Si quieres más rápido, pues junta los keyframes y ya está. Incluso puedes hacer, ojo, si quieres ir palabras por palabras, entonces lo que yo haría es, por ejemplo, borro este, pues por ejemplo, muy buenas. Pues tocas esto hasta que te aparecen muy buenas. Por ejemplo, hasta aquí, ¿vale? Con las flechas, ahí. Y se genera un keyframe. Me tiro hacia adelante para hacer una pausa, clico aquí, ¿vale? Para generar una copia del último keyframe, ¿vale? Entonces es como, muy buenas, hay una pausa y ahora continuaría, ¿vale? Me pongo por aquí y digo, muy buenas, ¿qué tal? Por ejemplo, ¿qué tal? A ver, ¿qué tal? ¿Ves? Se me genera otro keyframe, hago una pausa, esto es la pausa, porque es una copia del último keyframe, y ahora sí que acabo de rellenarlo. ¿Cómo estás? Entonces simula ya un poco más las pausas de cuando la gente habla. Fíjate. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es un poco el truco para hacerlo también. Por si no quieres que todo vaya a la misma velocidad y la persona que está hablando pues no habla tan rápido. Este es el truquito. Generar palabras, pausas, palabra, pausa, etc. Si quieres más rápido, pues generas, acercas un poco. Espera, voy a hacer esto un poco más cerca. Pues eso, generas un poco el espacio de las palabras y ya está. Puedes en cualquier momento tocar todo esto. Estos espacios son las pausas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fácil, ¿no? Y en caso que quieras colorear las palabras a medida que el locutor va hablando, es decir, rollo karaoke, se puede hacer con el mismo efecto que acabamos de crear. Es más, como ya hemos hecho esta animación, ya tenemos la mitad del trabajo hecha. Y te lo voy a demostrar. Simplemente vamos a hacer una copia de la capa texto. Con Alt, mantienes pulsado Alt y clicas encima y arrastras hacia abajo o hacia arriba, te genera una copia de la capa. Ya tenemos dos copias del texto. Esta recuerda que es el color de fondo. Es más, voy a bloquearlo para que no nos moleste. A la capa de arriba voy a ponerle un color simplemente para diferenciarlo para el tutorial. Voy a ponerlo, por ejemplo, amarillo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Vale, tenemos dos capas, que es lo mismo con la misma animación. A la de abajo voy a ocultar esta para que no me maree con las dos capas. A la capa de abajo, esta, voy a borrarle la animación, dejando el texto completo. Es decir, si tú lo borras desde aquí, no te va a aparecer ningún texto. Ponte al final y borramos. ¿Cómo se borra? Así, no, recuerda. Le damos al cronómetro y le damos a aceptar. Bien, tenemos esta capa que será la base, es decir, la de leer. Ahora simplemente volvemos a la de arriba, la mostramos aquí, y esta, que sí, mira, voy a ocultarla abajo, esta la de arriba sí que tiene animación, ¿vale? La de abajo está ocultada, la de arriba se está mostrando. Esta simplemente le vamos a cambiar el color. Y ya está. Y verás que es muy fácil. Vamos aquí, le ponemos, por ejemplo, amarillo. Tenemos este efecto ahora, es decir, la misma capa que antes, solo en amarillo. Pero como hemos hecho una copia y hemos puesto una por debajo que es de color blanco, cuando nos ponemos al principio, ¿qué se ve la original y por encima va a empezar a animarse la de color. Damos a play. Espera, te voy a hacer en grande para que lo veas mejor. Y ya está. Y así se colorea las palabras a medida que el locutor va hablando. Luego, claro, tienes que tocar los keyframes a medida, pues eso, que va diciendo las palabras la gente. O si no recuerda, si quieres ir en plan fácil, solo dejas el primer keyframe y el último, es decir, a 100% y a 0, y pues va en ese orden, ¿sabes? Eso ya a tu gusto, si tienes más paciencia o no. Pero esta es la técnica. Hago Control Z y, por cierto, si quieres hacerle un poco más de resplandor, ¿te acuerdas cómo era? Nos vamos a sombra, de la capa de color, obviamente, y le ponemos, por ejemplo, pues yo qué sé, un color de la letra, por ejemplo, amarillo, yo qué sé. Vale, así queda horrible y no se ve nada. Pues vamos a ponerle un trazo. Ahora sí, ¿ves? Incluso vamos a difuminar un poco ese resplandor. Más o menos, por ejemplo, ya que sé, así, ¿ves? Y ahora pues tenemos un efecto un poco más llamativo, ¿no? Que resalta más incluso. Puedes poner otro color, si quieres, yo qué sé. Pues tu amarillo por probar. Pero tú vas probando y ya está. Y aparece esto un karaoke o que alguien está diciendo pues el texto en tiempo real. Eso sí, sé que te estás fijando a lo mejor no, que se ve el corte aquí. Porque esto es el efecto de barrido lineal. Básicamente te están mostrando, y claro, cuando está en el momento de esto, siempre se verá así. Esto no se puede arreglar. Eso es lo que tiene el Premiere y este efecto. Que estamos como utilizando un efecto para simular
el efecto máquina de escribir y tiene pues esto, este handicap, vamos a decirlo así. Oye, si quieres hacerlo muy bien, yo te recomiendo que utilices After Effects, que es un programa que yo hago tutoriales en mi canal y que si nunca has utilizado, te puedo enseñar fácilmente cómo hacer esto porque está chupado. Pero con el Premiere tiene sus limitaciones. Pero bueno, yo creo que con este tutorial has aprendido bastante y puede que te cumpla para lo que quieres hacer. Así que nada, vamos a ver cómo hacer el efecto pop-up y ya está. Bien, para el efecto pop-up vamos a borrar esta capa de arriba y nos quedamos con la de abajo. O si no la creas desde cero, ya está. Bien. Entonces, voy a dejar en muy buenas y quiero que en muy buenas aparezca de pequeño a grande con efecto rebote. Bien, voy a ajustar el tamaño, como siempre, más o menos el tamaño final. Voy a dejarlo, por ejemplo, así. Entonces, ¿cómo animamos esto para que se haga de pequeño a grande? Pues con la escala. Nos vamos aquí, recuerda, dentro de texto, si tienes esto minimizado, hazlo grande y te vas abajo en la sección de transformar. Y tocamos la escala. Es más, voy a ponerlo 100%. Bien, y nos ponemos al principio. Y queremos que esta animación de que sea pequeño o grande no dure más de medio segundo. Esto es un segundo, pues más o menos medio segundo. Entonces, más o menos por aquí. Entonces, ¿cómo hacemos la animación? Vamos a empezar por el final. Como este es el tamaño que queremos al final, apretamos aquí en el cronómetro para registrar el tamaño de la escala, que sea 100%. Clicamos y se genera un keyframe. Entonces, nos ponemos un poco antes de que llegue ahí y le ponemos un valor un poco más grande para hacer ese efecto de que va de pequeño a grande y luego se estabiliza a 100%. Entonces puedes poner, por ejemplo, 110, 120, lo que tú quieras, ¿vale? Más o menos a ojo, o puedes tocar así si quieres muy exagerado, pones un número que sea mayor de 100, obviamente, y que sea, o mayor del número que tú tengas, y que dé ese efecto un poco de, pues de rebote, ¿no? De grande. Por ejemplo, yo qué sé, da igual, lo dejo así 123. Y nada, nos ponemos al principio, y aquí sí que le ponemos 0 o un número menor. Y damos a play y tenemos este efecto. Bien, ¿qué pasa? Que va un poco lento. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Hacemos un zoom aquí. A ver. Y ajuntamos la distancia y ya está. Este lo pongo para aquí. Estos dos, pongo para aquí. Le damos a play y a ver qué tal. ¿Has visto? A lo mejor ahora va muy rápido, pero esta es la técnica. Si quieres que vaya un poco más lento, pues nada, juntamos un poco así. Ya, ahora es ya ser perfeccionista. Este es el efecto para hacer la técnica pop-up. Incluso si quieres que vaya un poco más limpio, aprietas botón derecho encima y le das a curva automática. Y esto suaviza un poco más. Y te queda más limpio. Mira, aquí, si vamos aquí, podemos ver lo que hace. Hago 2 veces clic aquí para hacerlo grande. Y toco aquí para hacerlo grande. A ver, aquí. Este hace como una curva que te suaviza. Mira, el antes y el después. Esto te suaviza el movimiento, queda más natural. Entonces nada, esta es la técnica para hacerlo. Y ahora viene lo bueno. Si tú quieres, si quieres aplicar esta técnica a otro texto, es tan fácil como corta esta capa y con Alt recuerda, duplicas y nada, cambias el texto y ya está. Selecciona, eso sí, si no seleccionas esta capa, vas a cambiar el anterior, recuerda. Y aquí pones muy buenas. ¿Qué tal? Y hago Alt, copia, selecciono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vale? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has visto? Esta es la técnica de hacerlo. Podía juntar las palabras, el tamaño, etc. Es decir, la duración, bla, 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 etc. Ya me entiendes, ¿no? Pero esta es la técnica de hacerlo. Si te mola este efecto. Y ahora viene la parte buena. ¿Cómo registro, o sea, cómo me guardo esta animación para no tener que volver a hacer la próxima vez que quiera editar mi vídeo o hacer el mismo efecto? Pues se puede guardar para que la puedas utilizar muy fácilmente. Mira. Coges cualquiera de estos textos, el que más te guste, porque luego da igual, puedes cambiar de texto, por ejemplo, muy buenas. Te vas a gráficos y te vas aquí donde pone exportar como plantilla de gráficos animados. Clicas y aquí tú le pones el nombre que tú quieras para luego reconocerlo. Por ejemplo, efecto pop-up o le pones tu nombre. Le das a aceptar y ya se te guarda en tu ordenador. Y ahora lo bueno es que mira, borro esto. Imagínate que yo he abierto el Premiere desde cero. Es un nuevo proyecto. Digo, ¡buah! Quiero hacer esa animación que hice el otro día y me la curré tanto con los keyframes y me pasé ahí un par de minutos. Pues te vas a gráficos, ventana y buscas aquí, gráficos esenciales. Estos son como plantillas, ¿vale? Que puedes incluso coger, arrastrar y ponerlas para ver qué hace.
Vale, aquí ya me da error, perfecto. Pero bueno, son plantillas que te vienen, pero lo bueno es que vas aquí, esta lupa, puedes buscar tus propias plantillas que tú has creado. Entonces, pones eso sí, el nombre que has creado, si no, no te acordarás. Pongo efecto, ¿cómo era? Pop-up. Bueno, creo que igualmente si vas para abajo, te aparece en algún momento, ¿eh? Pero bueno, para ir más rápido, eso, lo escribes aquí. Efecto pop-up, lo de intro, y ahí está. Y ahora cojo, lo pongo aquí, esto lo puedo cerrar, botón derecho encima, cerrar panel, y por arte de magia tengo mi plantilla. Y en cualquier momento, clico 2 veces encima y cambio el texto. Hola. Y ya está, y ya tienes tu plantilla creada que la puedes utilizar en cualquier momento y volver a personalizar. Y ojo, esto que te acabo de enseñar también lo puedes hacer con la técnica del barrido lineal o otros efectos que apliques a tus textos. Así que espero que te guste esta técnica porque es muy útil para guardar tus propios presets. Por cierto, si quieres aprender más técnicas de animación de texto con Premiere, te recomiendo que veas este tutorial que te voy a dejar al final del vídeo, en donde vas a aprender más técnicas avanzadas para revelar tus textos con máscaras y otros trucos para que tus vídeos queden más profesionales. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Ahora te toca a ti practicar con las diferentes técnicas que te he enseñado. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sirva y si tienes cualquier duda me la puedes dejar en comentarios. Y te invito a que te suscribas donde vas a aprender muchos más tutoriales de After Effects, Premiere, Illustrator y otros programas. Un saludo, que tengas muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.